La localidad zaragozana de Lobera de Onsella ha escrito una página más en su historia, y es que ha hecho público un yacimiento medieval que data del siglo X y que fue descubierto en 2014 de casualidad. El descubrimiento del yacimiento fue de forma casual en enero del 2014, cuando un vecino estaba haciendo unas labores de limpieza de un campo. Entonces salió una primera tumba, se puso en contacto con el ayuntamiento, entonces vimos que era una tumba antigua. En total se excavaron 17 tumbas en las que aparecieron hombres, mujeres y niños de distintas edades. Los estudios han revelado que era una población que no superaba el 1,60 m de altura y que físicamente estaba muy castigada. Pero lo más singular es que se trata de un tipo de tumba que no se conocía hasta la fecha. La otra característica que la distingue plenamente del resto es que no son lajas verticales hincadas en el suelo las que marcan la delimitación lateral, sino que son losas superpuestas, haciendo una pared en cada uno de los laterales. Esta tipología, como digo, es nueva. Estos datos y otros muchos se explicarán este sábado en la jornada organizada por el Ayuntamiento de Lobera de Onsella para dar a conocer el yacimiento.